Qué bueno vernos un domingo más, qué bueno podernos reunir en la casa del Señor y poder atender su palabra. Sean todos bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Un fuerte aplauso a Dios y a ellos. Gracias por acompañarnos. Siéntanse bienvenidos, bienvenidos entre nosotros para seguir adorando juntos a Dios y también aprender de su palabra. Hoy queremos conversar sobre un tema, queremos compartir una enseñanza, la cual la hemos titulado como escucha activa. Y se trata de desarrollar esa habilidad de poder escuchar, pero no como para dar respuesta a alguien, sino como para poder comprender. Y porque es cierto que todos en algún momento hemos recibido alguna enseñanza muy valiosa. Todos en algún momento hemos recibido alguna conferencia, una palabra de Dios que nos ha inspirado, que nos ha removido, que nos ha llegado a lo más profundo. Todo de alguna u otra manera ha llegado palabra de Dios o algo que nos ha tocado profundamente y nos ha inspirado. Pero eso por sí solo no es gran cosa. Eso por sí solo no basta. Es entender que eso solo es un punto de partida. Eso es un punto de nuevo comienzo. Venimos de vivir la semana pasada 3 días de conferencias inspiradoras, donde vimos una experiencia única, donde todos fuimos removidos, pudimos mirarnos por dentro, nos sentimos estirados en la fe, nos sentimos inspirados, pero lo que mal nos hace es quedarnos solamente con esa emoción. Es quedarnos cuando vengo un domingo, escucho una prédica inspiradora, pero no hago nada con respecto a eso, nada bueno ocurre, o nada de lo que Dios quiere que yo vea o que yo viva va a ocurrir. Y debemos aprender a desarrollar esa escucha activa. Estoy hablando de mantener constantemente una actitud enseñable en el Señor. Es una actitud que decides tú en el corazón. Nadie va a venir y a editar tu manera de ser para que seas enseñable. Cada quien debe aprender a mantener una actitud: Señor, háblame que yo te escucho. Señor, háblame que quiero hacer tu voluntad. Estoy hablando de ganas de escuchar con el corazón. ¿Escuchar con qué? Que es muy diferente. Escucha activa tiene que ver con conectar, comprender lo que otro siente, para yo también sentir lo mismo o conectar en esa comprensión. Y eso tenemos que aprenderlo a hacer con Dios como nuestro Padre Celestial. Ganas de escuchar con el corazón, ganas de recibir los ajustes y la guía que Él nos da. Él nos da guía y ajustes, no para restringirnos, no para colocarnos un peso. Él nos da ajustes, Él nos da direcciones para saber cómo vivir provechosamente, plenamente y satisfactoriamente, que valga la pena vivir. Escucha activa no tiene que ver con escuchar solo para responder. ¿Sabe? Cuando converso con mi esposa, muchas veces estoy hablando con Andrea y estoy escuchándola, pero nada más en qué momento le tengo que responder. Quiero saber qué es lo que ella me quiere decir para darle respuesta y ya. Eso no es escucha activa, eso es escucha reactiva. Y muchas veces se está conversando, ¿te ha pasado? Conversas con alguien y cada 15 segundos le interrumpes, o le interrumpo, o te interrumpen. Eso no es una escucha activa. Escucha activa tiene que ver con dedicarse a comprender lo que te quieren decir, para aterrizarlo en tu ser y poder conectar con él, incluso formar parte de lo que se necesita hacer. Toda escucha activa te lleva a un terreno de hacer. La escucha reactiva solamente te lleva a dar respuesta y salir de eso. Y muchas veces con Dios aplicamos eso. Quiero saber qué Dios dice, pero para darle mi respuesta, para saber cómo yo reacciono a eso. Y nos deja incompleto. Escucha activa tiene que ver con toda tu atención, con todos los sentidos. Y me encanta cuando el salmista, uno de los salmistas, expresa algo de su manera de buscar a Dios, de su manera de quererle escuchar, que tenemos que incorporar en nuestra forma de relacionarnos con Él, recordando que Dios no es una religión, Dios es una relación personal, y toda relación necesita escucharse, necesita tener ganas de escucharse. Y miren lo que dice el salmista en Salmo 143, verso 8, dice: por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Todos podemos ver ahí claramente
una actitud del salmista de querer escuchar a Dios. Y me encanta esto, hazme saber. Quiero que me hagas saber tu gran amor. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos adversidades, cosas que no comprendemos, se nos olvida que Dios nos ama. ¿Sí o no? O nos hace creer que Dios no nos ama, se olvidó de mí. Por eso cada mañana, por la mañana, debo reenfocar mi corazón, reenfocar mi espíritu y poder decir, hey, Señor, hazme saber tu gran amor. Y ese gran amor no tiene que ver con darme lo material que yo necesito. Ese gran amor principalmente tiene que ver con recordar lo que Cristo, la cruz y su resurrección significan en mi vida. Que su reino significa para mí. Recordar el gran amor que Él me tiene. Házmelo saber. Ganas de escucharlo. Y escúchame. Luego dice, señálame el camino que debo seguir. ¿Sí o no tiene una actitud de querer hacer la voluntad de Dios? Y muchas veces nos pasa lo mismo. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que nos guíe en algo, pero no estamos dispuestos a mover los pies hacia donde nos dijo? Y no nos va bien. Muchas veces, Señor, guíame. Y sentimos por una instrucción guiada por Dios, o tú a solas en su palabra, te amplió la perspectiva, o te dio un toque del Espíritu en el corazón, y tú sabes, nadie tiene que venir a convencerte. Tú sabes lo que Dios quiere que hagas en este próximo paso, pero yo no decido moverme hacia allá, sino hacia donde yo quiero, o hacia donde me aconsejó fulanito o fulanita, o a donde yo quiero, o creo que quiero o necesito. Y ahí vemos consecuencias nada agradables. Viendo eso, léelo otra vez, viendo eso a detalle, ¿cómo crees tú que Dios te hará saber su amor y su guía? Vamos, respóndete en tu corazón. ¿Cómo crees tú, Ramón, María, Gerald, cómo crees tú que Dios te hará saber su gran amor y su guía? Simple, no hay una sola manera, pasando tiempo de calidad con su palabra. Porque a Dios se le escucha es a través de su palabra. Muchas veces personas me preguntan, pastor, quiero escuchar a Dios hablar, lee la Biblia. No, quiero escucharlo a voz audible, descárgala en audiolibro y ahí vas a escuchar a Dios hablar. ¿Sí o no? En audiolibro y escuchas a Dios hablar tranquilito y a voz muy audible. Y escúchame, es saber que la mejor manera de poder saber el gran amor de Dios que hay para ti, exclusivo para ti, y que hay en su guianza, es a través de pasar tiempo de calidad en su presencia. Y estoy hablando de más allá de una canción que mueva las emociones. Estoy hablando de más allá de un tiempo de esparcimiento que me entretenga y que me inspire nada más. Estoy hablando de pasar tiempo en su presencia en oración. En orar no como para cumplir un protocolo evangélico, sino orar como para conectar mi corazón con el corazón del Señor, que es muy diferente. Buscar leer la Biblia no como para buscar saber más. Busco leer la Biblia para saber cómo vivir, que me guíe el camino en que debo andar. Qué hermoso sería si cada mañana, Señor, hazme saber tu amor, pero guíame cuál es el próximo paso que debo dar hoy. Guíame cada mañana. Es muy importante y necesario escuchar, no solo oírlo. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír tiene que ver con saber que el sonido está presente, con percibir el sonido, con que incluso lo escuché, pero escuchar tiene que ver con conectar lo que escuché con lo que hago conforme a eso. Escúchame bien, la parte de escuchar es el proceso de atender la instrucción, es un proceso, no es un momento. Momento es oírlo, pero escuchar es un proceso. Es el proceso de atender la instrucción. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Oír es el momento este. Estos últimos 3 segundos me has oído. Oír a alguien, oír a Dios en su palabra. Escuchar es el proceso de atender esa instrucción. Escuchar es asimilar el mensaje. Diga conmigo, asimilar el mensaje. Eso es escuchar. Asimilar el mensaje para encontrar la manera de cómo ponerlo en práctica en tu realidad. Escuchar tiene que ver con asimilar el mensaje para encontrar la manera de cómo aterrizarlo en mi forma diaria de vivir. Y esto parece fácil, pero ¿sabes? Tenemos que verlo como los deportistas profesionales con los entrenadores. Vámonos a los futbolistas profesionales. En la UEFA Champions League, ellos le pagan millones de euros para que un jugador haga lo que le dice el entrenador. En las grandes ligas, un pelotero profesional le pagan millones de dólares
y forma parte de una organización, es una profesión. Y sabe, el entrenador le dice, no está bateando la curva afuera, necesita levantar más el codo, tal vez cargar menos y hacer esto. Le da la instrucción. Luego ese jugador profesional, que se le paga para eso, tiene que practicar a diario, buscarse un coach personal, meterse en el cage, practicar a diario para hacer ahora la instrucción parte de su juego diario. Así lo llaman, juego diario. Igualmente pasa con Dios. Lo escuchamos, la instrucción me dice que no mienta, pero tengo que ponerlo en práctica en mi vida diaria, hacerlo, practicarlo. Y puede que me equivoque mientras esté practicando, todavía no me sale, pero lo hago y lo hago hasta hacerme bueno en cumplir esa instrucción. Ahorita hay tantos podcasts de estrellas del béisbol o estrellas del fútbol. Búscalo. Todos, para no decir, no estoy exagerando, todos siempre dicen, mira, la clave de mi éxito fue escuchar a mi entrenador. Que en algún punto puse en práctica lo que él me dijo, mi papá o tal vez, y vemos los fracasados, no escucharon tantas cosas. Ahora, escuchar tiene que ver con eso, tiene que ver con atender la instrucción. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto en Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra. Aquí nos está dando una instrucción, un mandato claro, no una sugerencia. Es, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Eso me deja saber claramente que cuando yo oigo y no pongo en práctica, lo único que hago es engañarme a mí. No engaño a Dios. Él sigue siendo Dios. Él no pierde poder porque yo no hago lo que Él dice. Simplemente lo único que ocurre en esa situación es que me engañé a mí mismo. Me autosaboteo. ¿Cuándo alguien se autosabotea? Una persona creyente que cree en Dios de corazón se autosabotea cuando en vez de buscar la sanidad de Dios en su palabra, buscar la instrucción de Dios en su palabra, busca los atajos y busca el satisfacer sus necesidades con placeres temporales. Ahí se autosabotea. Ejemplo, una persona que se siente ansiosa, que tiene depresión, quiere ahogar sus penas o algún tipo de cosa y se refugia en el licor, en el alcohol. Y en esa botellita de licor, usted ve la etiqueta y no aparece ninguna promesa. Si bebes de esto, te sentirás mejor. Vas a sentir más paz. Incluso lo que dice es, si tomas este licor, el alcohol, es nocivo para la salud, ¿o no? O muchos se refugian en los cigarrillos. Y el cigarrillo lo que dice es, el tabaco produce cáncer de pulmón y de riñón. O las compras compulsivas. O el comer excesivamente como para llenar una ansiedad que te va autodestruyendo y es un patrón que llevas a manera de llevar a la familia o las finanzas descontroladas, y porque es una manera de yo querer vaciarme o de querer drenar algo que me hace falta en vez de ir a la palabra, y lo único que hago es autosabotearme. Pero hay un libro, la palabra de Dios, que tiene cientos de promesas para la tierra y una eterna y una para la eternidad con todos nosotros. Es lo único para el ser humano que promete y sigue prometiendo en tiempo real. Sigue prometiendo que solo en Él hay salidas y respuestas, que solo en Él hay llenura del corazón. ¿Por qué usted cree que personas que han amasado fortunas han terminado suicidándose? Porque lo que han demostrado que lo material no llena el corazón. Que tiene que haber la capacidad de hacer la palabra de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos al escuchar y no hacer nada. Incluso sigue explicando ahí la palabra del Señor, más el que mira, que tiene que ver con que el que se enfoca atentamente la perfecta palabra de Dios que libera y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es dichoso en lo que hace. Y escúchame bien, la clave para ser dichoso tiene que ver con ser lleno, pleno, estar totalmente bien. Tiene que ver con no ser un oidor olvidadizo, sino con ser un hacedor de la palabra de Dios en lo que hago. Sí, en tu trabajo, sí, en tu manera de ser hijo, de ser mamá, de ser papá, en tu manera de hacer deporte, en tu manera de servir a Dios, en tu manera de vivir. Ahí ser hacedores y seré dichoso. Me encanta esa palabra, porque tiene que ver con plenitud, tiene que ver con que no te falta más nada. Te sientes completo, realmente completo, cuando no soy un oidor olvidadizo, sino un hacedor de su palabra.
Familia, muchas veces no somos realmente dichosos como Dios quiere, simplemente porque no escuchamos, sino solamente oímos. ¿No te has puesto a pensar que tal vez, simplemente míralo dentro de tu abanico de opciones? ¿No será que tal vez lo que estás viviendo hoy, que tanto te pesa, que tanto te daña, tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con que a este tiempo te has autoengañado? Simplemente sabiendo lo que Dios dice. O puede que no lo sepa todo, pero al menos eso solo que sé que Dios dice y no lo hago, es consecuencia de que yo ahora no me sienta dichoso, no me sienta dichosa. Toda persona que vive en matrimonio, y yo sé lo que Dios dice para el matrimonio, pero no lo hago, si nada más que lo escucho y no lo vivo, simplemente ¿sabe qué va a ocurrir? No voy a ver la bendición de Dios en ese nicho, en esa área. Igualmente en las finanzas, igualmente en la vida cotidiana. Hacer la palabra de Dios es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia para bien y para siempre no es oír la palabra de Dios. Ese es el punto de partida. Lo que marca la diferencia es hacer la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, hacer la palabra de Dios lo cambia todo. Sí, mírame, esto es tremendo y esto es tan necesario y muchos necesitamos recordarlo. Y yo pensaba en esto, voy a traer esta enseñanza tan elemental para un domingo y el Señor me hizo ver a través de este salmo. El salmista tenía que recordar eso todos los días. Nosotros no lo vamos a recordar un domingo. Que tenemos que buscar el gran amor de Dios todos los días y buscar su señalamiento, su guianza. Mira, el Señor no nos llamó a entretener a la iglesia. El Señor nos llamó a capacitar la iglesia. Y la capacitación de la iglesia tiene que ver con escuchar, no con oír. Esto es algo que todos tenemos que saber. La iglesia no es un club de entretenimiento. La iglesia tiene que ser tu mejor lugar de entrenamiento. Tu mejor lugar donde te entrenas, donde sacas lo mejor de ti, donde Dios te hace ver tus áreas débiles, tus puntos ciegos y con su ayuda la puedes cubrir y fortalecerte. Tenemos que entender todos juntos hoy que la iglesia no puede ser para ti un club de entretenimiento. No te puedes dejar llevar por las luces, por las canciones bonitas que mueven emociones y te conectan con Dios. Este tiene que ser para ti tu mejor lugar de entrenamiento. Te pregunto hoy, ¿cómo estás viendo la iglesia? No la Buenas Nuevas Cabima, la iglesia que Jesucristo colocó en la tierra como las Buenas Nuevas Cabimas, entre otras. ¿Cómo la estás viendo? Como un lugar donde dreno, un lugar donde siento cosquilleo y la cosa se pone bonita. Es un lugar donde sí me desconecto de lo que tengo que hacer y ya, y me entretengo, donde me disperso. No, tienes que ir más allá. Tienes que ver la iglesia como tu mejor lugar de entrenamiento, donde el Señor quiere llevarte a más, donde Él te da lo necesario para avanzar, para progresar, para hacer su voluntad. Porque muchas veces solamente lo vemos como un lugar para entretenerme, como algo que forma parte de mi terapia semanal. ¿Sabes? Si es así, hoy es el día de cambiar eso y ser una escucha activa de la palabra de Dios. Este debe ser tu cuartel general, en donde vienes, como el salmista, que también era un guerrero, literalmente de guerras. Señálame el camino que debo seguir. Tiene que ver qué estrategias de guerra debo aplicar para avanzar y conquistar más terreno. Avanzar en lo que tú me has mandado a hacer. Eso, cada domingo que comienza la semana, poder escuchar palabra de Dios e incorporarle mi manera de vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y hasta que forme parte de mi nueva normalidad. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? ¿Qué tal si leemos eso juntos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. La iglesia. Excelente. Mira, el no escuchar, el no atender, el no prestarle atención, el no ocuparse de la palabra de Dios trae consecuencias nefastas, consecuencias terribles para la vida. Y no te lo estoy diciendo el pastor Gonzalo para asustarte. No es mi técnica. ¿Sabe? Es para que podamos ver lo que dice la Escritura. El no escuchar la palabra de Dios trae consecuencias terribles, pero atender la palabra de Dios trae dicha y verdadero bienestar. Quiero que lo veamos en la palabra de Dios. Quiero que lo leas conmigo en la Biblia. Y eso está en Proverbios capítulo 1, verso 27.
Mira, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, pausa. Esta mañana todos escuchamos la lluvia, ¿sí o no? Cayó como una tormenta. Hasta los que tenían plata banda la escuchamos. ¿Sí o no? Y la escuchamos. Muchas veces así la calamidad cae sobre una vida. Y no, ya escampó. Y vuelve a arrancar. Ay, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Sabe? Esto me encanta porque la Biblia es eterna, es para hoy y para siempre, que sabe que en la vida humana va a haber momentos en donde la calamidad caerá como tormenta. La Biblia lo dice. Y mira, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón, usted en el medio del ciclón andando, de adversidades, de circunstancias adversas, de desastre, y la angustia y la aflicción te abrumen, te superen, dice el verso 28, entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Ella va, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Eso no me lo esperaba, eso no cuadra mucho. Pero mira, antes de avanzar, tienes que ver a Dios como el carácter de un padre, no como el genio de mi lámpara, no como un cajero automático de emociones y de provisiones. Dios es un padre. Jesús cuando nos enseñó a orar dijo, Padre nuestro, lo demás usted se lo sabe, pero dijo Padre nuestro. Si estás viendo a un Dios lejano, a un Dios que nada más me sirve cuando lo necesito, cuando yo quiero sacar algo de Él, ese Dios no existe. El que existe es un padre que tiene hijos. Y yo soy hijo cuando le creo al Señor, cuando lo recibo y creo en su nombre, todos son hechos hijos de Dios. Es ahí. Y cuando se comienza esa relación, ahí el Señor empieza a obrar y podemos entender que ese carácter de padre, hay un momento, todo lo que hemos sido papá, te he instruido, te lo he dicho 10 veces, 20 veces, pero hay un momento que si el padre es saludable, te dice, está bien, tienes que vivir la consecuencia de tu necedad. Te acompaño en esa consecuencia, te ayudo, ¿sabes? Pero no fue lo que yo te instruí. Tú te metiste ahí. Y quiero que lo leas conmigo. Entonces cuando clamen por ayuda no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, con desespero, no me encontrarán. Y sigue explicando. Pues odiaron el conocimiento y decidieron, ¿qué hicieron? Decidieron no temer al Señor. Te digo que es no temer al Señor, no tomarlo en cuenta en serio. Decidieron. ¿Quién lo decidió? Dios. ¿Ah? Por favor, 4 que desayunaron, respóndame. ¿Eso lo decidió Dios? Ah, la persona que se relaciona con Dios. ¿Sabe algo? Decidió no tomar en cuenta lo que Dios dice. Pero dice, más bien rechazaron mi consejo. El consejo llegó y repetidamente, pero lo rechazaron. Y no prestaron atención cuando los corregía. Palabra de papá con un hijo. La Biblia dice que todo el que tiene a Dios como padre, el padre le corrige. Y el hijo debe amar la corrección. Y la Biblia nos comprende tanto que dice que ninguna corrección al principio parece agradable. Pero si sigues caminando en esa corrección, verás frutos maravillosos y favorables para tu vida. Entonces dice, no prestaron atención y mira las consecuencias de no seguir la instrucción del Señor. Mira, por lo tanto, porque no me escucharon, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Pausa. Vivir a tu manera, sin tomar en cuenta a Dios, trae frutos amargos. Es decir, que no saben bien, que necesitas escupirlos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, es que yo amo a Dios a mi manera? Es que yo sigo a Dios a mi manera. Y es entender que si lo hago así, solamente cosecharé frutos amargos, no para Dios, para mí. Y dice, y se ahogarán en sus propias intrigas. Se ahogarán en sus propios pensamientos humanos. Se ahogarán ahí. No encontrarán salida. Entonces dice, pues los simplones, ¿sabe qué son los simplones? Los del montón. Los que no escuchan a Dios son el montón. Los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Y la traducción de muerte es separación, es destrucción. Se apartan de mí para destrucción. Y dice, los necios son los que saben lo que tienen que hacer, pero aún deciden así no hacerlo, son destruidos fueron destruidos por Dios. Escúchame, en ninguna parte de la Biblia aparece, o al menos en este proverbio, que una persona necia la destruye Dios, la destruye su propia despreocupación. ¿En qué despreocupación se refiere aquí? El no ocuparse de lo que Dios me dijo. El no ocuparme de lo que Dios me instruye hace que yo solo me destruya.
porque te tengo noticias. Dios quiere tu bienestar, para eso dejó la Biblia. Dios quiere tu bendición verdadera, por eso creó la familia iglesia. Dios creó todo lo necesario, las condiciones básicas para que disfrutes su reino aquí y ahora hasta la eternidad. Pero me encanta esto. El Señor nunca nos deja así. Parece que con las consecuencias negativas nada más. Pero dice, en cambio, diga conmigo, en cambio. Mira lo contrario, en cambio, todos, no algunos, todos los que escuchan, todos los que me escuchan, vivirán en paz, tranquilos y sin ningún temor de mal. ¿Cuántos ven la diferencia? Quiero que me respondas algo. En estos textos que leímos consecutivos, ¿ves la diferencia? Levanten la mano los que ven la diferencia conmigo. Qué bueno. Mira, ¿viste la diferencia? La diferencia de no tomar en cuenta, de no ocuparme de lo que él dijo, aún sabiendo lo que dijo. El no aterrizar su palabra en mi vida diaria, en mis emociones, en la gestión de mis emociones. No aterrizar lo que él dice en la gestión de mis finanzas, en mis amistades, en mi relación de noviazgo, de matrimonio. Si no lo hago, ¿sabes? Lo que voy a cosechar son frutos amargos. Lo que me voy a destruir en mi propia necedad. Pero tomarlo en cuenta nos ayuda para bien, nos ayuda para siempre. ¿Sabe qué es lo que más el ser humano necesita? Vivir en paz. Y eso solo se logra escuchando al Señor. Si tienes a alguien que estimas mucho, dile ahí con amor y verdad, si escuchas a Dios, tendrás paz. Como te miró sospechoso, dile, yo también si lo escucho voy a tener paz. Eso, quiero que lo veamos así. Quiero que lo veamos así. Y lo vimos en Proverbios. Hay muchas partes de la Biblia donde podemos extraer esta verdad. Pero quiero que veas conmigo una enseñanza de primera mano del mismo Jesús. El mismo Jesús, y aquí quiero que lo veas, en un grupo un poco más grande que esto de sus discípulos. ¿Qué son discípulos? Los que habían decidido escucharlo. Los que habían decidido hacer su voluntad. Los que querían salir del montón de los que no hacen lo que Él dice, para empezar a hacer lo que Él dice y formar parte de una minoría de ese momento, de los que siguen la voluntad de Dios. A ese grupo, como nosotros, le da una enseñanza VIP. Y quiero que te sientes ahí, o que te sientas como que estás ahí, recibiendo esta palabra, esta enseñanza misma del Señor Jesús, que está en Mateo capítulo 7, pero Jesús lo dice así: todo aquel que escucha mi instrucción, todo aquel que escucha lo que yo enseño y la hace, le compararé a una persona sabia que construye su casa sobre una roca sólida. Y siga diciendo, vendrán los vientos, crecerán las lluvias, crecerán los ríos, vendrán torrentes y golpearán con ímpetu esa casa. Es decir, lo que estás construyendo, tu vida, tu familia, tu todo. Pero permanecerá firme, dice ahí Jesús enseñando, porque han decidido construir su vida sobre la roca. Y luego da el contraste y dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, le compararé a una persona que construye su casa sobre la arena. Y sigue diciendo, vendrán los mismos ríos crecidos, vendrán las mismas tormentas, la misma lluvia, golpearán esa casa y grande será su ruina. Mira bien esta enseñanza tan valiosa que en algún punto me salvó la vida. Es entender que los mismos vientos, las mismas adversidades, las mismas tentaciones, la misma potencia de destrucción viene para aquel que construye su vida sobre la roca que para el que la construye sobre la arena. Primero. Segundo, Jesús, muchos han querido entender que en este argumento específico, Jesús dice que la roca significa Él. No, Cristo es la roca. Pero mira el contexto verdadero. Él está diciendo aquí, toda persona que construye su vida en lo que yo digo, en la enseñanza que les di. Aquí quiero que lo veas así. La roca significa lo que Jesús dice. La roca significa si tú construyes la vida, que hay personas de 15 años, 17 años, 42, 61 tal vez, quiere decir que si tienes vida, estás construyendo, estás edificando. Cada día colocas un ladrillo, con cada decisión pegas una hilera. Pero te pregunto, eso que estás construyendo en tus relaciones, en tu vida emocional, en tu vida sentimental, eso que estás construyendo, ¿es sobre lo que el Señor dice? ¿Es sobre lo que Él ha enseñado? Porque si es sobre eso, vendrán vientos. Él nunca negó eso. Él siempre dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y dice,
Y, ¿sabes? Vas a quedar firme. Pero luego dice, el que el que no la escucha, o que la escucha y no la pone en práctica, le compararé al que construye sobre la arena. ¿Sabe qué es la arena? Lo que todo el mundo dice. Lo que todo el mundo argumenta. Lo que yo y todos los demás queremos. La arena tiene que ver con lo que dice el montón. Cuando formamos parte del montón de este mundo y de este tiempo, ¿sabes? Construimos sobre la arena, sobre lo superficial. Y cuando vengan los vientos, porque van a venir, como ciclón, como tormenta, como lo vimos, Dios es tan bueno que preparó la introducción de este mensaje esta mañana que llovió a las 5:30, para que lo tuviéramos fresco, ¿sí o no? Y es entender que saber sobre qué estoy construyendo yo hoy, mi vida, porque estás construyendo. Quiérelo o no, créelo o no, estás construyendo. ¿Y sabes qué es lo que más importa aquí? Que lo que estás construyendo tú hoy es la plataforma de lo que construirán tus hijos. Lo que estás construyendo tú hoy es el modelo o el principal plano que van a ver los que vienen detrás de ti. Si ellos te ven construyendo tu vida sobre lo que todo el mundo dice, sobre el afán de este tiempo, sobre el materialismo, sobre los placeres temporales sexuales nada más, sobre solamente eso, ¿cómo crees tú que van a comenzar a construir su vida los que te siguen? Pero si desde ya ellos te ven construyendo tu vida, sí, hay algo que todo el mundo dice, pero aquí yo, al menos yo, hago lo que Dios dice. ¿Qué van a empezar a hacer ellos? Tú eres su principal influencer. Quiérelo o no, tu mamá, tus hijas son tu principal influencia. Tú eres la principal influencia de tus hijas. Y llegó el momento porque el Señor lo cambia para bien y para siempre. Él no vino a juzgarnos, Él vino a ayudarnos. Él vino a abrirnos el corazón, o que le abramos el corazón a Él y que Él nos ayude. Entendamos esto, familia. La única demostración de que amas a Dios es poniendo en práctica su palabra. Es así, la única forma de demostrar que amas a Dios. Yo quisiera que hubieran otras. Yo quisiera demostrarle a Dios que lo amo cuando le adoro en espíritu y en verdad y lloro, literalmente. Sería esa mi mejor forma de demostrar a Dios que le amo, pero bíblicamente no es la manera. La única, y no hay otra, manera de demostrar que tú y yo amamos a Dios es escuchando su palabra y practicándola, siendo hacedores y no oidores. Cuando nosotros escuchamos su palabra por encima de lo que queremos, por encima de lo que sentimos, por encima de lo que consideramos bueno, porque Jesús dijo, toda la ley y los profetas lo resumo en esto: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está hablando de que amarlo tiene que ver con poner en práctica lo que Él dice por sobre todas las demás opciones, por sobre todas las demás cosas. Ponlo en práctica, considéralo de verdad, vívelo de verdad y verás cómo transformación y frutos nuevos llegarán. Hay una promesa bíblica que me hizo decidirme a seguir a Cristo. Y fue un tiempo bien oscuro para mí, donde nada se veía claro, ni mi futuro. Ya literalmente no tenía oportunidad en el deporte por una mala decisión y unos cortes en las manos. Ya en la debacle petrolera había estado y era mi sueño estar en un taladro de perforación como company man. Ya lo había logrado, pero tampoco se dio. Y estando en ese momento, llega palabra de Dios a mí a través de un gran amigo que me discipuló y me dice: mira, la Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto me encanta, porque Él me explica esto. En Cristo, en tiempo real, no el que estuvo en Cristo, no el que estará en Cristo, el que permanece en Cristo, aprende a que las cosas viejas pasen y de aquí en adelante todas sean hechas nuevas. Yo no sé quién, aplaude al Señor porque es Él quien lo hace. Yo no sé quién, pero te aseguro que la gran mayoría necesita que de una vez y para siempre las cosas viejas pasen y de aquí en adelante las cosas sean hechas nuevas. Escúchame bien, no van a poder llegar lo nuevo de Dios si yo me aferro a lo malo del pasado. Amén o ayayay. ¿Ah? Me asustaron. No vamos a poder disfrutar las cosas buenas de Dios si yo mantengo la mirada puesta en el pasado. Nadie. ¿Sabe qué es lo que más le ocurre a los creyentes cuando personas vienen a consejería conmigo? Una de las principales cosas que deduzco en el común denominador es esto: que han permitido que su pasado le mantenga
apretándole el cuello a su presente y asfixie su futuro. El Señor ya les ha hecho libres para disfrutar de todo lo porvenir. Pablo lo dijo así: olvidando ciertamente lo que quedó atrás, sea muy malo o sea muy bueno, que me envanezca, olvidando ciertamente, aunque la traducción correcta no es olvidarlo, porque eso forma parte de ti, forma parte de mí. Dice que ya no tiene preponderancia, que ya no me influye, que ya no me determina, ya no me define eso del pasado. Olvidando ciertamente, dejando eso atrás, me extiendo a lo porvenir y echo mano de la vida eterna en el Señor. Nadie puede extenderse a lo porvenir queriendo tener vinculación con cosas que anteriormente no nos ayudaban a bien. Familia, esto es simple o más bien fácil de digerir si tenemos a Dios en el corazón. Cuando vives la palabra de Dios por encima de tu propio conocimiento, cuando la vives por encima de tu propia consideración, cuando la vives por encima de tu propio querer, serás contado dentro de los que escuchan a Dios, según la Biblia. Y si eres contado dentro de los que escuchan a Dios, serás contado dentro de los que aman a Dios. Porque el mismo Señor Jesús lo enseñó. En Juan 14:21, Jesús mismo hablando dijo, léelo conmigo: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Pausa aquí. No hace falta ser un teólogo para entender. Hago una pregunta a la audiencia. Aquí dice que los que escuchan su palabra y la ponen en práctica son los que lo aman, los señala, los determina. Pregunto, los que escuchan su palabra y no la ponen en práctica, ¿quiénes son? Los que no le aman. Simple. La Biblia hace una marca distintiva entre los que aman a Dios. No digo que Dios conoce tu deseo, que sentimos por Él, que respetamos, sabemos que hay un Dios, pero si le amamos de verdad, dice, son los que escuchan mi palabra y la obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Me encanta la palabra conocer, porque conocer es relación. Me relacionaré, y esto quiero que lo entiendas. Si te determinas a partir de hoy a escuchar palabra de Dios, a escucharla, para ponerla en práctica en tu vida, para ponerla en práctica en tu realidad, ¿sabes? Conocerás más al Señor. Conocerás más al dador de la vida, al creador del universo. Yo no te estoy invitando hoy a que conozcas la religión cristiana evangélica. No te estoy invitando hoy a que conozcas al pastor Gonzalo y te dejes llevar por mí. No te estoy invitando a que conozcas a esa persona que te invitó y que lo sigas a él, porque te vamos a fallar tarde o temprano. Te estoy invitando a que conozcas a Jesucristo el Señor, el que pagó el precio por nosotros. Te estoy invitando a que conozcas todo lo que Jesús, la cruz, la resurrección y su reino significan. Te estoy invitando a conocer eso. A conocer no a algo. Te estoy invitando a conocer a alguien que es la mejor persona de este planeta. Te estoy invitando a conocerlo, y la única manera de conocerlo es a través de la obediencia a su palabra, diariamente, constantemente. Personas quieren conocer a Dios o religarse a Dios a través de ritos, a través de cosas que nos acerquen o nos den la sensación de acercarnos más a Dios. Pero lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. La mejor manera, dicho por Jesús, no por ningún pastor o ningún sacerdote, es dicho por Jesús que la única forma de conocerse y de amarnos es haciendo su palabra. Pero me llama mucho la atención uno de esos discípulos que estaba escuchando eso. Uno de los que estaba en la audiencia más cercano a Jesús, incluso se llamaba Judas, pero no Judas el que lo entregó, hace una pregunta muy valiosa que conectó conmigo y espero que conecte contigo. ¿Sabes? Judas hace una pregunta especial, porque los que seguimos a Jesús, los que escuchamos a Jesús, los que decidimos caminar con Él, equivocándonos, sí, porque somos humanos, ¿sabes? Siendo vulnerables, viendo la tormenta caer, asustándonos los relámpagos de este tiempo, pero aferrados en el Señor, permaneciendo firme a pesar de, hacen buenas preguntas. Todo el que sigue al Señor le hace buenas preguntas, y Él le hace una pregunta especial. Judas, no el Judas Iscariote, sino otro discípulo del mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Tremenda pregunta, ¿cierto? ¿Sabes?
Me encanta la perspectiva de Judas, porque él está viendo, le quedó en el corazón fue conocer, relacionarme con él. ¿Por qué te conoceremos? Esto es tan bueno, que ¿por qué te conoceremos nomás nosotros solos y no el mundo en general? ¿Por qué te darás a conocer a él? A nada más a nosotros y no a todo el mundo. Y Jesús le contesta lo siguiente. Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Seguirán lo que yo les he recomendado hacer. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Me encanta el vivir con nosotros, en nosotros. Te lo traduzco. Jesús le respondió. ¿Sabes qué le respondió? A esa pregunta, ¿por qué te nos das a conocer a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió en pocas palabras: porque no todo el mundo hace lo que yo digo. Jesús le respondió: porque el que hace lo que yo digo, me conoce, se relaciona conmigo de verdad. Hoy te estoy llamando a que pases de simpatizar con Dios, a que pases del respeto que le tienes a lo que Dios significa culturalmente, a que pases, transiciones a relacionarte con Él. Sí, para eso vino Jesús a la cruz. Para eso nos dio acceso completo al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La palabra que más me encanta de esta palabra de Jesús es esta: nadie. Y cuando Él dice nadie es, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Nadie llega al Padre Celestial si no es por medio de conocer a Jesús. De conocer a ese que partió la historia en dos. A ese que murió en la cruz. Y no solo como un hecho histórico, sino como un hecho de vida nueva y vida eterna. Quiero cerrar con esto. Hay más de 1500 versículos confirmados que demuestran que Dios te ama. En la Biblia. Sí, en ese libro viejo en la casa de mi abuela, abierto en el Salmo 91 para que expanda los espíritus chocarreros. Sí, que lo abren ahí como para que usted lo sople y suelte un polvorín. ¿Te parece un cuento antiguo? Ahí que está como para buena suerte. En ese libro de la vida hay más de 1500 versículos registrados que demuestran que el eterno creador del cielo y de la tierra y todo lo que en él hay, te ama. Te ama. Uno de los principales y más sonados es la declaración del mismo Jesús cuando dice que de tal manera amó Dios al universo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, presente continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me salvó y me evangelizó, fue lo que dijo después. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo por medio de mí. Eso es amor. Mírame bien. Jesús no ha llegado a tu vida para condenar tus errores. No ha venido a tu vida para hacer un inventario de tus pecados y castigarte por eso. Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarte de todo eso. Vino a salvarte de las consecuencias de todo eso. Vino a salvarnos del autoengaño y del padre de la mentira que es Satanás. Te pregunto, ¿lo vas a dejar que te salve? La única forma es conociéndolo. Y la única forma de conociéndolo es escuchándolo. Y la única forma de escuchándolo es amándolo. Así que es tu propia decisión. Yo lo que quiero que hoy entiendas que no se puede negar por ningún argumento, de ningún flanco, por ningún ángulo, se puede negar que Dios te ama. Tienes que convencerte mínimo de eso. No porque lo dice un predicador elocuente, porque está en su palabra. A lo zurdo, a lo derecho, en el medio, de tapa a tapa, se demuestra que Dios te ama. Que Dios no solo ama a su creación, Dios ama a sus hijos. Él no vino a rescatar pecadores, Él vino a rescatar a hijos. Y es entender que Dios nos ama. Pero la pregunta de hoy, según lo que Jesús enseña en esa última parte es: sí, yo sé que Dios me ama, pero la pregunta es, ¿tú amas a Dios? La pregunta es, ¿tú amas a Jesús? Porque la única forma de amarlo es escuchando su palabra y aterrizándola en tu vida, poniéndola en práctica. Él ni yo te estamos llamando a ser un teólogo, erudito, sabio, que te conozcas todos los libros de la Biblia. Te estoy llamando a que lo que escuches del Señor y sepas que es para tu corazón, ve y hazlo con fe, con confianza y con mucha convicción. Que lo que sabes que Dios te está instruyendo,
Ve y hazlo y rompe con lo que otros dicen, con lo que el mundo está empujando, a donde te están llevando los demás. La pregunta es, ¿tú amas al Señor? ¿Tú amas al Señor? ¿Sabes? Eso nadie lo puede responder por ti. Eso solo tu corazón lo puede responder al Espíritu Santo de Dios que está en ti. ¿Sabes? Esto de amar a Dios me recuerda una historia registrada en la Biblia que tiene que ver cuando Jesús resucitó, ya resucitado. Se le había aparecido más de 3 veces a sus discípulos, pero estaban en ese periodo donde se aparecía, le daba una instrucción, aparecía, le daba otra instrucción, parecía que le estuviera dando como un rompecabezas, y ellos estaban en esa espera. Ya se le había aparecido 3 veces, y estaba Pedro con 7 más, asumo que tendrían hambre, y le dijo, vamos a pescar. Y ya sabían que Cristo estaba resucitado, y fueron a pescar él y 7 más. Y estando mar adentro, pasaron toda la noche tratando de pescar y nada consiguieron. En la mañana, rayando el alba, ven en la orilla una figura y alguien que les grita, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos, no pescamos nada, no hay vida. Y ¿sabe? Escuchan la voz que viene allá para acá y le dice, echen la red a su derecha. ¿Qué? Y tiraron la red a su derecha. Y al sentir la presión, el peso, ¿quién es el único que nos ha dicho eso? ¿Quién es? ¿Quién es el que nos hemos escuchado decirle eso? Recordaron al que escuchaban. Y ¿sabe? Y Juan, dice la Escritura en Juan 14, en Juan 21, está eso, los que notan, que al sentir el peso, Juan le llega a Pedro, ¡ey, es el Señor! ¡Es el Señor! Pedro, al caer en cuenta, se viste de nuevo, se ciñe y se tira de clavado en un nadador profesional y llega a la orilla. Y dice que al llegar a la orilla y ellos arrastrando la pesca potente y grandiosa, dice que 153 peces habían, literal, para no dejar certificado que la bendición era abundante. Al llegar a la orilla, dice la Biblia que Jesús tenía brasas preparadas. ¿Sabe qué es eso? Carbones encendidos. Te tengo noticia, le estaba haciendo una parrilla. Y le tenía ahí un pescado. Pero les dice, aquí está un pescado, traigan de lo que ustedes pescaron. Eso me deja saber que el Señor siempre prepara algo, pero quiere unirlo con lo que Él te ha dado. Quiere hacerlo, quiere asarlo con lo que Él te ha hecho hacer. Pero eso no queda ahí. Tan bonito, ¿sabes? Léelo en casa, Juan 21 al 15 en adelante. Y dice que está ahí comiendo con ellos y todos abrumados. Es el Señor, wow. Me encanta una parte que es imperceptible para muchos. Donde Jesús dice, literalmente hablando, que Jesús le dio un pan y un pescado a cada uno. Jesús le sirve a los que le escuchan. Jesús nutre a los que le escuchan. Y sentado ahí, en plena comelona, literal, compartiendo, se irrumpe la cordialidad cuando Jesús le pregunta algo a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro recordó de dónde venía. Venía de avergonzarse de Cristo en público. Venía de negarlo 3 veces en el momento más álgido del ministerio. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Le está preguntando, ¿me amas más que el montón? ¿Me amas más de los que te rodean? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Te digo qué le está diciendo? Haz lo que te dije que hicieras. Haz lo que escuchaste de mí. Luego, 2, 3 mordiscos después tal vez, del pan y del pescado, le dice, Pedro, disculpa, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Le dice, pastorea mis ovejas. Y le está dando una asignación presente. Él es el pastor de pastores. Le digo, pastorea a mis ovejas. Oído, Pedro tenía todo lo necesario para ser execrado, para ser rechazado. Pero Jesús le está reconfirmando, haz lo que te dije hacer. ¿Me amas? Haz lo que te dije. Pero por tercera vez le volvió a preguntar, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y dice la Escritura que eso contrictó mucho el corazón de Pedro. Porque eso significaba en esa cultura que estaban dudando de ti, que estaban rebuscando. Pero él dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiero decirte? Este es el amor de Jesús. El amor de Jesús está en que, queriendo hacer su voluntad, le negaste. Dentro de ese grupo de amigos, de seguro,
le fallaste. A queriéndolo hacer bien en tu familia, lo negaste. Negaste lo que ya sabías, lo que él había dicho. Pero él te pregunta hoy, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más de los que están en tu lugar de trabajo? ¿Me amas más de los que están en tu red social? Apaciéntalos con mi amor. Apacienta a tu familia. Pastoréalos con lo que yo te he dado. El Señor nos dice algo que hacer y al hacerlo le amamos y Él nos ama. El llamado hoy es, ¿vas a escuchar al Señor o vas a seguir escuchando tus propios impulsos, tus propios deseos y los deseos de otra gente? Ya sabes cómo te ha resultado con lo segundo. ¿Qué tal si a partir de hoy lo intentas con el Señor en serio? ¿Qué tal si a partir de hoy lo escuchas de verdad? Lo que yo quiero hoy es que cada persona de este lugar salga atrayendo lo que el Señor quiere hablar a su corazón y ocuparse en hacerlo, porque ahí está la verdadera bendición. No queremos que te quedes con 3 días de congresos rimbombantes, bonito, hermoso y profundo, pero si no hacemos nada con respecto a eso, no vamos a ver los frutos que el Señor quiere para con nosotros. ¿Sabe? Yo quiero, de parte del Espíritu Santo, que revises tu corazón. Si hoy tú mismo te evaluarías de qué lado te colocarías, de los oidores olvidadizos o de los hacedores de su palabra. Y eso no es para juzgarte. Si no revisamos dónde estamos, jamás iremos a donde Dios quiere que vayamos. Y sabes, hoy es el día de despertar. Hoy es el día de renovar tu fe. Hoy es el día de reafirmar tu amor al Señor. De que esta pregunta que le hizo a Pedro la aterrices en tu corazón. Elizabeth, ¿me amas? Jorge, ¿me amas más que estos? Jorge, ¿me amas? José Gregorio, ¿me amas? Si me amas de verdad, escucha lo que te digo y hazlo. No te condeno. El Señor te abraza con amor y te dice una frase que quería decir con todo mi corazón al terminar esta enseñanza. Vete y haz la voluntad del Señor. Vete y vive en paz. Cuando nos vamos de aquí es fácil hacer la voluntad del Señor. Aquí es fácil escuchar su palabra. En la casa, en la calle, entre amigos que no conocen a Dios, es que tenemos nosotros que hacer su voluntad. No está mal tener amigos que no conozcan a Dios. Lo que está mal es yo no ser cristiano cuando estoy con ellos. Porque el Señor te ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Dios te ha llamado a ser la sal de la tierra, el que preserva el diseño. Así que si estás rodeado de gente, ¿sabes? No es para formar parte de la oscuridad. Es para formar parte de la luz del Señor en ese lugar. Es la mejor manera. ¿Sabes? Quiero que hoy tomes una decisión en tu vida. Como en Proverbios, muchos decidieron no tomar en cuenta a Dios y comieron del fruto amargo de su decisión. Pero hoy, ¿tu decisión cuál es? ¿Escuchar al Señor de aquí en adelante para bien y para siempre o no? Ponte sobre tus pies un momento y vamos a orar con esta pregunta. No pierdas la reverencia al Señor. Y quiero que ores conmigo. Quiero que coloques tu mano derecha en el corazón, significando lo más profundo de tu ser. Ora conmigo. Padre Celestial, Todopoderoso Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos llena, que nos nutre y que nos hace mirar lo que no habíamos visto, Señor. Gracias por orientar nuestra vida. Queremos que sea una determinación diaria, que tú nos hagas saber tu gran amor, que tú nos señales el camino en el que debemos andar. Señor, ya no queremos andar según nuestra propia conveniencia o según nuestro propio conocimiento. Ya sabemos cómo nos ha ido de esa manera. Señor, hoy queremos andar en lo personal, familiar, en lo ministerial. Queremos andar según el camino que tú señales. Señor, te necesitamos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, en este minuto sagrado, te pedimos, oh Dios, perdón. Perdón por las veces que hemos sido oidores olvidadizos. Por las veces que hemos sido necios al saber lo que tú instruyes, pero aún así hacemos lo contrario
o cualquier otra opción que nos lleva a la separación y al dolor y a los frutos amargos. Señor, en este momento aplicamos nuestra fe para pedirte perdón. Pero también esas personas que no te han recibido, esas personas que no te conocen, Señor, hoy es el momento y el Señor extiende su mano hacia ti para decirte: quiero conocerte y quiero que me conozcas. Quiero formar parte de tu familia, pero también quiero que tú formes parte de mi reino. A esa invitación que el Señor te hace hoy, ¿qué le respondes? ¿Qué le respondes al Señor? ¿Lo recibes en tu corazón? No te estoy invitando a recibir la religión evangélica. Te estoy invitando a recibir al Señor de señores, al Rey de reyes, al Salvador del universo. ¿Lo recibes en tu vida? Juntos repitamos a una voz: Señor Jesús, te recibo en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra, a seguir tu instrucción, a relacionarme contigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que en ti tengo redención, tengo salvación. Y te pido, Dios, que restaures mi vida, restaura mi familia, restaura mi seguridad, restaura mi salud, Señor. Padre, en este momento me rindo ante ti. Te adoro con mi corazón y reconozco que solamente tú eres Dios y yo soy tu hijo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude su gloria.